Estudios de la Biblia, con la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Una hora de pura Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Para aumentar la fe con la palabra de Cristo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Le invitamos a abrir su Biblia, estudiar con nosotros y hacer como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas son así. Muy buenas tardes tengan todos, queridos amigos, queridos hermanos. Una vez más, estudios de la Biblia con los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts. Mi nombre es Ángel Mármol y estoy aquí para ayudarle, para llevarle a través de todo este programa, estos 60 minutos que estaremos pasando con ustedes, para llevarle informaciones que tenemos en este día. En el día de hoy, nuestro episodio número 35, siguiendo con el libro de los orígenes, Génesis, y el origen de las naciones y los idiomas en nuestra parte número 13, los que compete para el día de hoy. Para esto tenemos a través de la línea telefónica a nuestro hermano David Helio, a quien les damos las buenas tardes. Adelante, hermano David. Buenas tardes, hermano Ángel. Buenas tardes a los radioescuchas. Estamos en el libro de Génesis y hemos visto en capítulo 11 que toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y para algunos pensarían que eso sería una tremenda ventaja. El problema es que el hombre que siempre desobedece a Dios, pues utilizó esa ventaja para desobedecer a Dios y tratar de hacer un hombre famoso para la humanidad, construyendo una torre que llegara al cielo. Dios entonces bajó, como dice la palabra de Dios, y confundió la lengua de toda la tierra, para que el hombre llegara a cumplir el mandamiento de Dios de llenar la tierra. Y ese es el origen de las lenguas, los idiomas y de las naciones, porque obviamente al separarse por los idiomas que hablaban, pues también se formaban naciones, y así es que comienzan las naciones y los idiomas. Algunos dirían que las razas también, aunque hemos visto que científicamente y bíblicamente en verdad no existen razas. Sí existen diferencias genéticas entre diferentes personas, pero en realidad somos todos de la misma raza, de la misma sangre. Así que vimos que Dios, en su tremenda sabiduría, en su pensamiento más allá, más arriba de los pensamientos de los hombres, dividió al hombre para unirlo. ¿En qué sentido? Pues hizo una división entre las naciones, para a largo plazo cumplir el propósito de unir a todas las cosas en Cristo. Porque si el hombre se une basado en el humanismo, basado en la idolatría, basado en el deporte, eso no es la idea de Dios. Y de hecho, esos métodos de unidad no funcionan. Dios quiere reunir a todas las cosas en Cristo. Así que después de dividir las naciones, profetizó que lo iba a volver a reunir, pero en su iglesia, en el cuerpo de Cristo, para tener un solo hombre. Y así es que Dios cumplió su palabra. Vemos que cuando comenzó la iglesia, pues primeramente eran judíos que se convirtieron, y como dice la palabra de Dios, el evangelio es poder de Dios para salvación, primeramente judío y luego al griego. Y así es que vemos en el libro de los Hechos, que en el capítulo 10, vemos que el primer gentil, Cornelio y su casa, se convirtieron. Y así es que Dios va cumpliendo su propósito de reunir a todas las cosas en Cristo, uniendo las personas de diferentes naciones. Ahora, a la hora de hablar del origen de las naciones, del origen de los idiomas o las lenguas, siempre nos hace pensar hablar de lenguas en el contexto bíblico,
que el Nuevo Testamento habla de un fenómeno que se llama hablar en lenguas, de un don que Dios dio de hablar en lenguas. Queremos aprovechar este tema para profundizar también en el tema acerca de las lenguas. Y ahora, desde Winter Park, Florida, Carlos Pérez nos trae el Salmo de la Semana. Que la gracia de nuestro Padre Celestial, el amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo habite en cada corazón. Hoy nos toca leer el Salmo 37, versículo 2. Pero antes tenemos que leer el Salmo 37, versículo 1, porque va en una secuencia. No te irrites a causa de los malhechores. No tengas envidia de los que practican la iniquidad. Y ahora nos toca el Salmo 37, versículo 2. Porque como la hierba, pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. El versículo 2 nos exhorta para que entendamos el doloroso final de los malhechores. Ellos, si no se arrepienten y si no se vuelven a Dios, sufrirán pena de eterna perdición. Y todo esto por no hacer lo que es agradable a Dios. La Biblia es bien clara con el final de los malhechores. E igual declara con el final de los que aman a Dios y se esfuerzan para hacer su voluntad. Pensemos en algunos versículos que nos arrojan luz para no envidiar y ni irritarnos a causa de los malhechores. Recuerda el Salmo 37, versículo 2. Porque como la hierba, pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. El Salmo 103, versículo 11 al 18, nos dice la poderosa palabra de Dios. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda que solo somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Noten aquí cómo Dios mira el grupo de los malhechores y cómo Dios mira el grupo de aquellos que le aman y le sirven. Y podemos ver el final que ya está puesto en la palabra de Dios. Si las personas siguen escogiendo estar en contra de Dios o al favor de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25. Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Qué precioso, qué bonito. Aquellos que buscan a Dios por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre y siguen amarrándose de la palabra de Dios, van a permanecer para siempre junto con Dios. Recuerde el Salmo 37, versículo 2. Porque como la hierba, pronto se secarán
y se marchitarán como la hierba verde. Bendiciones a todos mis amados oyentes. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. En este momento queremos invitarle a cada uno de ustedes a buscar una Biblia para confirmar todo y cada una de las cosas que están escuchando a través de este programa. Busque papel y lápiz, anote, y si tiene cualquier comentario, puede hacerlo al número de teléfono área 351-209-5388. Adelante, hermano David. Muy bien, vamos a hablar de las lenguas. A veces la gente pregunta, pero en su iglesia ustedes hablan en lenguas. Y yo digo que sí. Los miércoles tenemos un servicio bilingüe y hablamos en inglés y hablamos en español. Y fuera de chiste, la verdad es que en sí la palabra lengua significa idioma. Claro, entendemos que en la Biblia había un don de hablar en lenguas, de hablar en idiomas sin haberlo estudiado. Yo hablo inglés y español porque he estudiado los dos idiomas. No es por un milagro de Dios, pero si yo fuera a hablar en chino, eso sería entonces un milagro porque yo no sé nada de chino. Y eso existía en la iglesia primitiva. Vamos a profundizar en lo que la Biblia enseña acerca de este don, porque en el mundo religioso hay mucha confusión en cuanto a este tema. Primeramente, vemos en el libro de los Hechos que Jesús les habló a los apóstoles de que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Vamos a leer primeramente en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Estamos leyendo en la versión Nueva Biblia de las Américas. Y reuniéndolos, les mandó a que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual, les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y un par de versículos más adelante, en el versículo 8, Jesús sigue hablando de este bautismo con el Espíritu Santo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Vamos a ver ya mismo que esta promesa de Jesús de que los apóstoles iban a ser bautizados con el Espíritu Santo, aunque no lo dice directamente, conllevaba una señal que era de hablar en idiomas, de hablar en lenguas. Pero también había una profecía, algo que dijo Jesús más directamente acerca de hablar en lenguas, en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 19. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre. Echarán fuera los demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos, y se pondrán bien. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Muy bien, y el próximo versículo también dice, y ellos salieron y predicaron por todas partes,
colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Así que se habla de que los creyentes, que iba a acompañar a los creyentes unas señales. Una de estas señales era de hablar en lenguas, y estas señales eran para confirmar la palabra. Y ahora, desde Orlando, Florida, Pablo Peralta nos trae Proverbios que nos hacen pensar. Saludos hermanos y hermanas, amigos y amigas. Un gozo, un placer estar aquí con ustedes. En esta oportunidad vamos a hablar de cómo andar confiadamente en nuestro Dios, cómo andar confiadamente en esta tierra, cómo andar confiadamente. El proverbista toca el tema de la confianza, al igual que lo hace su padre David en los Salmos, de esa confianza en Dios. Proverbios capítulo 3, su verso 21 al 26, vamos a leer allí. Dice: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y la discreción. Dos palabras: prudencia, ser prudente, y discreto. Dice, verso 22, y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Entonces andarás con seguridad por tu camino, y tu pie no tropezará. Oye, qué consejo clave, sencillo, pero entendido, de que nosotros simplemente con ser prudentes a la hora de salir a las calles, tener cuidado, tener una discreción en lo que hablamos, una discreción en lo que decimos, una discreción en lo que hacemos, podemos ya con ese simple elemento tener larga vida, porque vamos a evitar situaciones vergonzosas, vamos a evitar contiendas, vamos a evitar peleas, vamos a evitar situaciones adversas a nuestra vida, y eso nos va a complementar en seguridad. Por eso es que el verso 23 dice: entonces andarás con seguridad por tu camino. Entonces, hasta entonces. Verso 24. Cuando te acuestes, no tendrás temor. Sí, te acostarás y será dulce tu sueño. Wow. Sí, te acostarás. Una firmeza que da el proverbista aquí. Sí, te acostarás y será dulce tu sueño. Verso 25. No temerás el pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando vengan. No va a haber temor en tu vida, pero también vas a ser libre de temor. Verso 26 dice: porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. El Señor vela por esa justicia, vela por esa discreción, vela por esa prudencia tuya. Y dice que Él entonces será tu confianza. Fíjense que esto es una promesa condicionada. Hay unas cosas que nosotros tenemos que hacer para que Dios venga y esté a nuestro lado y sea nuestra confianza. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar la prudencia y guardar la discreción. Y entonces el Señor será tu confianza. Vamos a ir a Proverbios capítulo 10. Ahora en su verso 9. El que anda en integridad anda seguro, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. La integridad ahora es un nuevo elemento de hacer las cosas en una forma íntegra, correcta, pura, sana. Una integridad es esa calidad, cuando le ponemos calidad a lo que hacemos, cuidado a lo que hacemos, respetamos al otro. Somos íntegros. Entonces dice: el que anda en integridad anda seguro, confiado. Eso es lo que es andar en la confianza del Señor. Es realmente una situación que debemos nosotros de poner de nuestra parte. Entonces vemos que tenemos prudencia, capítulo 3, verso 21, prudencia y discreción. Y en Proverbios 10:9 tenemos integridad. Esas cosas nos van a ayudar a nosotros a no tener temor, a tener seguridad en nuestra vida y nuestro camino, no tener temor al pavor repentino, y el Señor será tu confianza. Amén.
Dios me los bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Gracias una vez más por su sintonía, por participar con nosotros en este Estudios de la Biblia. En este momento estamos tratando el tema sobre el uso y mal uso de las lenguas. Adelante, David. Hemos visto que en Hechos capítulo 1, Cristo prometió antes de ascender al cielo que los apóstoles iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Al llegar al capítulo 2, vemos que cuando llegó ese día de Pentecostés, esa fiesta de los judíos que celebraban todos los años, estaban todos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó la casa. Y se le aparecieron lenguas como de fuego, no son las mismas lenguas que estamos hablando que son idiomas, sino que algo que parecía lenguas de fuego, de Hechos capítulo 2. Vamos a ver algo interesante, muchas cosas interesantes acerca de las lenguas que hablaron en el día de Pentecostés. Vamos a leer Hechos capítulo 2, del versículo 4 hasta el 13. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo: «Miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestro propio idioma de las maravillas de Dios». Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: «¿Qué quiere decir esto?». Pero otros se burlaban y decían: «Están borrachos». Cuando los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo, como Cristo había prometido, una de las señales fue de hablar en lenguas. En el contexto vemos que era hablar en idiomas. No eran lenguas desconocidas, no eran lenguas que no se entendían ni se podían interpretar, sino que hablaban en los idiomas de las personas que estaban ahí presentes. Primeramente, recuerde que hemos visto en 1 Corintios 14, y llegaremos allá otra vez, pero que las lenguas son una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. Y el texto que se cita de Isaías está hablando específicamente de incrédulos judíos. Y aquí tenemos en Jerusalén, en el día de Pentecostés, una de las 3 fiestas que todo varón judío tenía que aparecer ante Dios en Jerusalén para esta fiesta de Pentecostés. Y venían de muchas naciones de la tierra, porque sabemos, según el Antiguo Testamento, primeramente en 722 a.C., cuando fueron llevados las 10 tribus del norte en cautiverio por los asirios. Luego en el 606 hasta el 586, cuando fueron llevados los de Judá por Nabucodonosor. De ahí en adelante, aunque un remanente regresó a Israel, pues la mayoría de los judíos estaban esparcidos en todo el mundo. Y como sabemos, cuando uno vive en otra nación, muchas veces habla más de un idioma. Nosotros sabemos, y muchos que están escuchando, de hecho, han venido de otras naciones y hablan español y hablan inglés también. Y así los judíos hablaban el idioma de la nación donde vivían, porque toda la gente aquí son judíos y prosélitos, según el contexto. Todos venían de otras naciones, hablaban hebreo, pero hablaban también el idioma de cada pueblo. Quizás hablaban griego también, algunos de ellos un lenguaje universal. Pero aquí hay 12 hombres
y cada hombre hablando un idioma diferente. Yo me imagino que esto era como las Naciones Unidas, donde uno puede sentarse y poner audífono y escuchar lo que se está diciendo en cualquier idioma. Pero en este caso, pues no tenían audífonos, pues quizás había un grupo aquí escuchando un apóstol y otro allá, y los grupos que se estaban unidos por idioma escuchaban en su propio idioma las maravillas de Dios. Esta señal para estos judíos incrédulos, pues era una cosa maravillosa, porque el propósito de Dios, como hemos visto en Marcos, era confirmar la palabra, era dar una señal a estos incrédulos que estos hombres que eran de Galilea, en Galilea no se estudiaba los idiomas del mundo. En Galilea eran gente del campo, eran pescadores, eran personas que no habían estudiado diferentes idiomas, y aquí están hablando perfectamente el idioma de cada nación ahí presente. Y la gente pues quedaban asombrados y perplejos diciendo, ¿qué quiere decir esto? Claro, otros se burlaban, quizás los que no entendían, o tú sabes que siempre hay burlones en cualquier grupo, gente burlándose de que se están hablando y algunos diciendo inclusive que están ebrios porque quizás no entendían lo que decían, pero los que entendían en su propio idioma, esto fue una maravilla. Esto fue el propósito, en este caso, para la señal de hablar en lenguas de un grupo, los apóstoles específicamente, que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Conozcamos mejor a Jesús. La única vía de salvación para llegar al Padre. Con Víctor Ortiz, desde Hudson Valley, New York. Saludos y bendiciones. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros estudiando la Biblia. Estamos en el estudio de Jesús, el buen pastor y la puerta de las ovejas, en el tema ¿Cómo es un pastor? Habíamos comenzado con el ejemplo de David como un pastor que da protección en 1 Samuel capítulo 17, versículos 33 al 35, donde David se había ofrecido a pelear con el campeón Goliat, y el rey Saúl le dijo, «Tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud». Pero David respondió a Saúl, «Su siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba». No tan solo David daba protección a sus ovejas. Él estaba consciente de la protección que disfrutaba de su pastor, el Señor, que testifica de ello en el versículo 36 y 37. «Su siervo ha matado tanto al león como al oso, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente». Y David añadió, «El Señor, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo». Y Saúl dijo a David, «Ve, y que el Señor sea contigo». Y como dicen, lo demás es historia. Y aconteció allí, en el versículo 50 y 51, «Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató, pero no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron, echaron a correr. Alabado sea nuestro Dios, pastor en los cielos, divino protector. Podemos apreciar la protección terrenal y celestial del pastor en este acontecimiento. Amén. Un pastor vela por sus ovejas. Los líderes del pueblo hebreo habían recibido la responsabilidad de actuar como pastores, pero no ejercieron su oficio con integridad y fidelidad. Isaías 59
versículo 9 al 12, y Ezequiel capítulo 34 del 1 al 10, que fueron denunciados por Dios. Después de denunciarlos, el Señor nuestro Dios le dice en el versículo 10, Yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano, y haré que dejen de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. Versículo 11. Yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Continuando en el versículo 16. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la herida y fortaleceré la enferma. Versículo 23 y 24. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Entonces yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Un pastor vela por sus ovejas. Pausamos y continuamos en nuestro próximo segmento, ¿Cómo es un pastor? Dios les bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Una vez más, estudios de la Biblia. Seguimos pues desarrollando el tema del señal del bautismo con el Espíritu Santo. Adelante, David. Hemos visto ya que los apóstoles, al ser bautizados con el Espíritu Santo, hablaron en idiomas que se podían entender por la gente presente, y eso fue una señal para que ellos escucharan el mensaje, que era más importante en verdad que la señal, el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Y la verdad es que solamente tenemos 2 casos de bautismo con el Espíritu Santo en la Escritura, donde dice claramente que un grupo de personas fue bautizado con el Espíritu Santo. En ambos casos vemos que hablaron en lenguas. Hay otros casos de hablar en lenguas que tenemos que hablar también, pero no son conectados al bautismo con el Espíritu Santo, sino dones que se daban por imposición de las manos de los apóstoles. Vamos a ver el segundo caso, el último que registra la Biblia, de un grupo de personas que fueron bautizados con el Espíritu Santo, y esto es la casa de Cornelio. Esto es el hombre que era un gentil, un centurión, que temeroso de Dios, que Dios envía a Pedro, después de explicar a Pedro por medio de una visión que el Evangelio también se podía predicar a los gentiles. Pero Pedro todavía está un poco incrédulo, vamos a decir, no incrédulo en el sentido de no creer en Dios o en Jesús, pero incrédulo en el sentido de aceptar que también los gentiles pueden recibir el Evangelio. Mira lo que dice en Hechos capítulo 10, 44 a 48. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿Puede acaso alguien negar el agua
para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Así que Pedro y los que estaban con él quedaron asombrados al ver a un grupo de gentiles ser bautizados con el Espíritu Santo. Dice claramente en capítulo 11 que esto es lo que pasó, y que ellos hablaban en lenguas como una señal. Como dice aquí, eran creyentes, pero incrédulos en el sentido de no creer que los gentiles podían recibir el Evangelio y ser bautizados para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Así que Dios bautizó a la casa de Cornelio con el Espíritu Santo, y ellos hablaron en idiomas, hablaron en lenguas como una señal. Así vemos que en el bautismo del Espíritu Santo de los apóstoles, el primer día que los judíos reciben el Evangelio, un grupo es bautizado con el Espíritu Santo. Y el primer día que los gentiles reciben el Evangelio, un grupo es bautizado con el Espíritu Santo. Ahora, sabemos también que además del bautismo con el Espíritu Santo, que sucedió solamente 2 veces en la Escritura, también había otras personas que también hablaban en lenguas, recibían el don de hablar en idiomas. Por ejemplo, vemos en Samaria que Felipe estaba predicando y venían Pedro y Juan en Hechos capítulo 8. Y vamos a ver lo que dice Hechos 8, 17 al 19. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu Santo se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí esa autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Así es que vemos que Pedro y Juan, apóstoles, subieron de Jerusalén. Felipe no era apóstol, él no podía imponer las manos para dar dones del Espíritu Santo, pero sí Pedro y Juan podían hacerlo y lo hicieron, y personas hablaban en lenguas con este don. Y esa es la diferencia entre el bautismo con el Espíritu Santo, que vino de sorpresa, vino del cielo. Jesús los bautizó a los apóstoles, sin ellos sí esperándolo, pero no sabían cuándo iba a venir, era de repente. También en la casa de Cornelio, eso fue de repente, nadie impuso las manos, eso fue un bautismo directamente del cielo con el Espíritu Santo sobre esas personas. Ahora vemos otra cosa que se hacía en el primer siglo, y era que los apóstoles podían imponer las manos sobre personas para que recibieran dones del Espíritu Santo. Hablar en lenguas era uno de estos dones, y vemos también en Hechos 19 que Pablo también hace lo mismo con un grupo de hombres en Éfeso. Hechos 19, del 6 al 7. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. 5 minutos de profecías bíblicas con Juan Polanco. Saludos, sean todos muy bienvenidos. El tema para hoy: la venida de nuestro Señor Jesucristo, parte 2. Acompáñenme al libro de 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6 en adelante. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Termino la cita. La segunda carta a los tesalonicenses, una carta escrita a mediados del primer siglo, anunciaba el retorno triunfal de nuestro Señor Jesucristo, pero daba una especie de un orden para que Cristo viniera. Antes de la venida de Cristo, debía aparecer este inicuo, este que está sin ley.
que también se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. En las Escrituras, también a Judas el Iscariote, el que vendió a Jesús, el infame, se le llama en el Evangelio de Juan como el hijo de perdición. Así que Judas es un prototipo de este reino del anticristo. Simula y aparenta seguir a Cristo, cuando en realidad lo niega. Ese es el caso de este hombre de pecado. Es un reino, es un gobierno aquí en la tierra que surgiría después de la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Y se está refiriendo a ese pastor que viene trepando y trepando y trepando hasta que el pastor se convierte en un rey y se sienta exactamente en los mismos lugares y en los mismos palacios que se sentaban los césares del Imperio Romano. Nos estamos refiriendo a la Roma papal, que estaba siendo detenida porque tenía primero que desbaratarse el sistema político del Imperio Romano, para que luego ese territorio del Imperio Romano se dividiría entre los 10 reinos bárbaros que ya hemos estudiado en Daniel capítulo 7. Y entonces aparecería ese cuerno pequeño. Ese es el hombre de pecado. Ese es el reino pequeño, el reino del anticristo. Aquí dice Pablo que los tesalonicenses sabían qué era lo que estaba deteniendo a la llegada de este enemigo, de este anticristo. Dice Pablo en el capítulo 2, versículo 5, ¿no se acuerdan de que cuando yo todavía estaba con vosotros les decía esto? Acuérdense cuando estudiábamos las profecías de Daniel capítulo 7, cuando hablábamos de la desintegración del Imperio Romano, de los 10 cuernos de la bestia salvaje, indescriptible aparición de esos 10 reinos. Y entonces aparecería uno, número 11, el 11avo, el cuerno pequeño, que haría la guerra contra los santos, que hablaría palabras blasfemas contra el Altísimo. Ese es el reino del anticristo. Y Pablo está diciendo aquí que ya se está viendo ese misterio de iniquidad en acción, pero había algo que lo estaba deteniendo por ahora. Cayera el Imperio Romano, que aparecieran los 10 reinos bárbaros, y entonces aparecería ese cuerno pequeño, que es la Roma papal, a quien Cristo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Que Dios les bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. En nuestro último segmento del día de hoy, diversidad de dones. Adelante, David. El Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles, fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablaron en lenguas en diferentes idiomas que la gente podía entender. También la casa de Cornelio fue bautizado con el Espíritu Santo y hablaron en lenguas como una señal para los apóstoles. Vimos también que en Samaria, en Éfeso, tenemos por lo menos 2 casos donde apóstoles imponen las manos sobre hombres, sobre personas que reciben unos dones del Espíritu Santo. Tenemos 3 capítulos en el libro de 1 de Corintios que se tratan de este tema de los dones espirituales y hablan especialmente del don de hablar en lenguas, porque aparentemente este don era algo muy llamativo, ¿verdad? Imagínense poder hablar en otro idioma que uno no ha estudiado, un don que muchos procuraban tener, y Pablo entonces empieza a enseñar a los corintios, que muchos de ellos obviamente tenían manos impuestas sobre ellos para recibir estos dones, para explicar en verdad el plan de Dios con relación a estos dones. Vamos a comenzar a leer en 1 Corintios 12, vamos a leer primeramente del versículo 1 al 7. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema,
y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. El problema que tenemos como los seres humanos es que creemos que todo el mundo tiene que ser como nosotros. Si nosotros hacemos algún trabajo en la iglesia, muchas veces pensamos que otras personas tienen que hacer lo mismo. Y no entendemos el hecho de que hay diversidad en el cuerpo de Cristo, que hay diversidad de dones. Y aquí en 1 Corintios, en el contexto donde había unos dones, además de los dones, por decirlo así, naturales, los dones, habilidades que Dios da a todos los seres humanos, también había unos dones milagrosos que se daban por imposición de las manos de los apóstoles. Y leyendo el contexto, aparentemente, los corintios, muchos de ellos, daban más importancia a hablar en lenguas que otros dones. Y él va explicando en capítulo 12, 13 y especialmente capítulo 14, donde se ve más claramente este hecho, pues vemos que él está enseñándoles que hay diversidad de dones, no solamente diversidad de dones, sino que los dones se van a acabar porque hay un camino más excelente, capítulo 13. Pero vamos por parte, comenzando hoy, y si Dios permite, seguiremos la semana que viene. Vamos a ver primeramente, después en versículo 8 al 11, que se hace una lista de 9 dones. 2 de estos dones tienen que ver con lenguas, pero hay 9, y él está diciendo hay diversidad. No se fíen solamente en unos 2 dones, que hay diversidad. Vamos a leer primeramente en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 11. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Lo que estamos viendo aquí, que sería erróneo uno decir que todo cristiano tiene que hablar en lenguas. Aún en el tiempo, cuando los apóstoles daban estos dones, y veremos más adelante que estos dones se iban a acabar, según la misma palabra, en el tiempo que existían, no todo el mundo hablaba lenguas. Había 9 dones milagrosos que se daban, y en adición al don de lenguas, también estaba el don de interpretación de lenguas, que veremos en capítulo 14 que eso era importantísimo, no solamente el don de lenguas, sino interpretación. Vamos a leer de versículo 12 al 27, que se habla de la importancia de tener diversidad en el cuerpo. Eso es lo que Pablo quiere enseñar a los corintios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber el mismo Espíritu, porque el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, si Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó, y si todos fuéramos un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas,
a esas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por los otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan en él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Les exhorta que lean 1 Corintios capítulos 12, 13 y 14 en preparación para la semana que viene, donde vamos a profundizarnos más en este tema. Que Dios les bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com.